sí requiere por lo menos una contextualización. Hay que decir que nuestro título, nuestra especialidad, se llama, como todos ustedes saben, y esta tarde verán en su título, Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. Eso quiere decir que estamos manejando o abordando tres pilares, que son los que sugiere ese título, y por lo menos de los dos últimos, interpretación y aplicación, podríamos pensar que uno nos remite más a conceptos teóricos, como es el de interpretación, y otro a conceptos mucho más prácticos, que es el de aplicación, aunque inequívocamente interpretación y aplicación pues siempre van unidas, porque no puede haber un acto aplicativo de una norma que no lleve, aunque sea de manera implícita, la interpretación de esa norma. En realidad, interpretación y aplicación van unidos, y en materia de justicia constitucional pues también, pero de alguna manera a la hora de diseñar el curso sí que nos gusta aunar sesiones de profesores, de estudiosos, de investigadores en la materia con otras que tienen o que van más centradas en la participación de profesionales que en su labor como tales profesionales del derecho tienen que aplicar la Constitución, sin perjuicio de que, como es el caso de las tres personas que me acompañan, además de que, vamos a decir, su presencia en este curso, en esta mesa redonda, obedece a la idea de su dedicación profesional, pero también, naturalmente, esta viene acompañada de una preparación teórica en la materia, en todos los casos, como voy a tratar de explicar ahora individualmente en cada uno de ellos. Por lo tanto, son personas que conocen y han estudiado la materia constitucional, pero que en su quehacer, en su labor cotidiana, pues la aplican. Ayer, también para contextualizarlo y para conocimiento de los miembros de la mesa, tuvimos otra mesa que era la aplicación de la Constitución en los diversos sectores del ordenamiento, pero su configuración era muy diferente. Eran profesores, sobre todo profesores de esta universidad, de áreas de conocimiento diferentes al derecho constitucional, donde nos explicaban en qué medida estas áreas pues se ven influidas por los principios y valores constitucionales, ¿no? Quizás era poner de relieve aquella idea de aquel jurista decimonónico que decía que la Constitución contiene los títulos de los capítulos de todas las ramas del derecho, ¿no? La Constitución es una especie de índice del derecho, por decirlo de alguna manera, y entonces tuvimos pues profesores de derecho procesal, de derecho financiero y tributario, de derecho penal, de derecho civil y de derecho administrativo. Y digo lo de derecho administrativo porque esta mesa se centrará en ese ámbito administrativo, pero no se solapa con la de ayer, sino que más bien se complementa, porque la de ayer tenía ese enfoque más teórico de profesores que estudian la materia, y la de hoy tiene un enfoque inequívocamente práctico, como acabo de decir, pero práctico, centrado de los muchos ámbitos de aplicación de la Constitución en el de la Administración. Desde que venimos haciendo esta especialidad en el año 2013, tenemos una mesa redonda de estas características, con la misma configuración y el mismo formato, no siempre con las mismas personas, aunque, como ahora recordaba con ellos, ninguno de ellos se estrena en este año, es decir, todos han venido alguna vez, y me parece que el profesor Lucas Murillo ha venido siempre. Lo que pasa es que los magistrados del Tribunal Supremo tienen más estabilidad, me parece, que, por ejemplo, los consejeros de los consejos consultivos. La configuración de la mesa, como les decía, obedece a lo siguiente: un representante de la Administración, en este caso es de la Administración Autonómica de Castilla-La Mancha, que es Belén López Donaire, y ahora leeré o describiré brevemente los currículums, pero de momento, para que entiendan la configuración, un representante de la Administración para que nos cuente qué significado, qué sentido o en qué medida, o esto siempre con sinceridad, porque también la respuesta puede ser, pues la verdad es que la Constitución la tenemos ahí aparcada y se nos olvida que existe en nuestra labor cotidiana, donde nos centramos en el reglamento o en la norma administrativa, ¿no? Bueno, eso también es o podría ser una apreciación, ¿no? Bueno, un representante de la Administración, en este caso de la Administración Autonómica de Castilla-La Mancha, luego a mi derecha, a la izquierda de ustedes, un representante del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Los consejos consultivos
En algunos países no los conocen porque no tienen equiparación. Me parece que de Iberoamérica, Colombia tiene algo, porque yo fui consejero del Consejo Consultivo y recuerdo un congreso mundial de consejos en Luxemburgo, y allí llegaron representantes de Colombia, me parece, pero es más bien un órgano propio de algunos países europeos, desde luego con un origen francés, y es un órgano, en el caso español, básicamente consultivo porque no emite dictámenes vinculantes, pero no es jurisdiccional. Bueno, el ponente luego lo explicará, pero para hacer la presentación, no es jurisdiccional, pero tampoco es el ámbito interno de la Administración, sino que, digamos, es un organismo autónomo que formaría parte en sentido amplio del Poder Ejecutivo, pero que está revestido de la prerrogativa de una autonomía o de una independencia, incluso en la configuración de sus vocales, para no depender de los posibles cambios de gobierno, por ejemplo, de una administración determinada, ¿no? Entonces se dota, y entonces es un organismo que por un lado asesora, pero por otro lado controla, ¿no? No me extenderé más. Y luego un representante de la jurisdicción contencioso-administrativa, que en este caso es el profesor que está a mi izquierda, el profesor Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que es magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo. En este caso, y por supuesto para satisfacción del equipo que organiza este posgrado, pues es del órgano superior jurisdiccional en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, por creo que casi literalmente transcribir lo que dice la Constitución, y eso nos congratula y nos satisface. Hay que decir que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para empezar, está en Albacete, bastante más lejos que Madrid, que es donde está el Tribunal Supremo, pero es que además el profesor Lucas Murillo de la Cueva es catedrático de Derecho Constitucional, con lo cual reúne también esa otra condición adicional que buscábamos. Y dicho esto, lo que voy a proceder es a una presentación muy breve, porque los currículums también ustedes pueden acceder en la web en este mismo orden. De momento era la justificación de la mesa y ahora esta breve presentación, y no les quitaré más tiempo a ellos. En primer lugar está Belén López Donaire, letrada coordinadora del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, letrada de la Junta desde el año 2006 y desde 2012 ocupa este puesto que acabo de mencionar. También ha llevado a cabo diversos másteres, por ejemplo, Intervención de la Administración en la Sociedad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Alta Dirección Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Derecho Sanitario y Bioética, que es un máster de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, Ética y Deontología de los Servidores Públicos, también por la UNED. Además, ha realizado diversos posgrados en Compliance por la Universidad Carlos III y ha presentado distintas ponencias en diversos foros, en la Escuela de Administración Regional de la Junta de Comunidades y en otros, siempre sobre materias vinculadas pues a la Administración, a la responsabilidad patrimonial de la Administración, potestad sancionadora, disciplinaria, etcétera. Y además es vocal de la Junta Central de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A continuación, pues el orden lo hemos acordado desde una perspectiva, si queremos, lógica de los papeles. En primer lugar, la Administración. En segundo lugar, ese órgano de control, como es el Consejo Consultivo, pues intervendrá Fernando Torres Villamor, que, como les digo, está a mi derecha y que en este momento es consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Además, él es especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución, que tal vez les suena este título, y además es máster en Derecho Constitucional, entre otros cursos y títulos que posee, y era, antes de dedicarse al Consejo Consultivo, abogado, ejerciente, pues especialista en muy diversas materias y desde luego pues algunas de ellas vinculadas, por supuesto, también a la labor de la Administración, con lo cual esa experiencia que él tiene, aunque aquí digamos que su presencia es por la condición de consejero del Consejo Consultivo. Por cierto, recordamos que el presidente estuvo en la inauguración el día 1, si ustedes recuerdan, pero como digo, además de esta condición, pues el ser abogado en ejercicio en materias en las que interviene la Administración seguro que le da una perspectiva mucho más amplia. Y, en último lugar, como antes decía, el profesor Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad
de Córdoba, en la Comunidad de Andalucía, pero ahora, ya desde hace bastantes años, magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Creo que antes fue, me parece que es letrado del Consejo, se llama así, del Consejo General del Poder Judicial, por tanto también una dilatada trayectoria en cargos y puestos que tienen que ver, que se relacionan pues con nuestra temática, ¿no?, del derecho constitucional y de la justicia constitucional, y por supuesto autor de un amplísimo elenco de publicaciones en el ámbito del derecho constitucional vinculadas a la materia. Pido disculpas porque no me extiendo a todos ellos, por no extenderme más en los currículums, pero también el tiempo es oro y creo que lo deben aprovechar ellos, que es para lo que les hemos llamado, para que les escuchen. Entonces, por ese mismo orden, hemos dado una indicación para que esté el público por testigo de una intervención inicial que no pase de los 15 minutos cada uno de ellos, como mesa redonda, y luego ustedes, por supuesto, podrán intervenir, preguntarles solo a uno o preguntar a todos los miembros de la mesa, y cerraremos con una intervención de nuevo de cada uno de ellos. Así que tiene la palabra Belén López en primer lugar. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización y en especial pues a Javier y a Reborio, que una vez más pues ha contado conmigo en mi intervención, y también a Miguel Ángel Pacheco por contactar conmigo. Yo en este tiempo intentaré destacar como tres ideas clave de mi intervención. Por un lado, el control, por supuesto, de la Administración. Haré referencia también como otro aspecto a los mecanismos administrativos tradicionales o de tutela de los derechos. Y por último, haré referencia también pues a la labor y asesoramiento de los letrados, del servicio jurídico al que pertenezco, ¿no? Entonces, bueno, quiero partir, como digo, del principio de control de la Administración, junto a los tres principios clásicos que configuran el Estado de Derecho: separación de poderes, legalidad de la actuación administrativa y reconocimiento de derechos subjetivos públicos e individuales. Se sitúa lo que es un cuarto aspecto institucional, que es el control de la Administración. ¿Qué es lo que se persigue? Que la actividad de todos los órganos de la Administración se sujeten a la Constitución y a las leyes, de tal manera, amparando de esta manera a los ciudadanos frente a los excesos de los poderes públicos. Para ello, el ordenamiento jurídico prevé diferentes mecanismos de control y tutela de los derechos frente a las administraciones, arbitrando para ello pues un mecanismo de recursos pues en los distintos órdenes jurisdiccionales. Hay varios artículos en la Constitución, pero me centraré pues en lo que es en el artículo 103, que hace referencia a la Constitución española, que la Administración está sujeta, las administraciones públicas, a sometimiento pleno a la ley y al derecho. Este precepto, que como digo se predica de todas las administraciones, es, junto con el artículo 106, la plasmación constitucional de lo que es una administración controlada y responsable, o, si se quiere decir en otra palabra, eficaz y controlada. Este control judicial de todos los actos y disposiciones es una consecuencia, como digo, del Estado de Derecho, en el que garantiza la sujeción del Poder Ejecutivo al derecho y garantiza también el derecho a la tutela judicial efectiva. Todo lo que es la actuación judicial, tanto los actos, disposiciones como los supuestos de inactividad o vía de hecho, pues están sujetos a lo que es al control de los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Esta es una característica de nuestro sistema, semejante a otros países de inspiración francesa, en el que el control de todos los actos y disposiciones de la Administración, incluso inactividad o vía de hecho, están sujetos al control de los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo, como unos órganos especializados. En este caso, nuestra Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, vigente desde el año 98, dio un paso más, en el que no solamente era el carácter revisor de si el acto de la Administración era conforme a derecho, sino también se podía enjuiciar entendiendo toda la actuación, como digo, inactividad o vía de hecho. Esto me lleva a hablar de lo que es la tutela judicial efectiva,
el acceso a la jurisdicción, que muy estrechamente relacionado con el artículo 106 está lo que es el artículo 24 en la Constitución española, es el derecho a la tutela judicial efectiva. Por supuesto, como digo, está estrechamente relacionado. Este derecho opera también sin fisuras en el ámbito de las administraciones públicas y de ahí que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pues haya querido subrayar con énfasis cuál es el destacado lugar que ocupa este precepto dentro de la arquitectura constitucional, ¿no? Por un lado, el principio de legalidad, que tiene que presidir toda la actuación administrativa, y también el control judicial como la auténtica cláusula regia del Estado de Derecho, así en palabras del Tribunal Constitucional. Por tanto, este artículo 106 del que vengo hablando es una prolongación del derecho a la tutela judicial efectiva plasmada en el artículo 24. Me he centrado en algunos de los artículos, he hecho referencia al 103, 106, pero en la Constitución también pues, hay algún otro artículo que sí que quiero mencionar, que es garantiza un mecanismo para garantizar el referido respeto al principio de legalidad, y esto es el 105. Todo lo que es la producción normativa de la Administración tiene que ser a través de un procedimiento y en este caso que está regulado por una ley. Luego ya el propio artículo 105 de esta Constitución establece este mecanismo para garantizar el principio de legalidad. Este artículo luego actualmente está desarrollado por una ley del 2015, la Ley 39/2015, que desarrolla todo el procedimiento administrativo común. Hablando de este modelo de fiscalización judicial plena, también el Tribunal Constitucional ha insistido de manera especial en todo lo que es las medidas cautelares y en lo que son la ejecución de sentencias como instrumentos indispensables para la efectividad de la tutela judicial. Aquí quizás no me voy a centrar mucho, a lo mejor, pero sí que quiero decir que todo lo que es la potestad de ejecutar y hacer ejecutar las sentencias ya es un mandato constitucional que está recogido en el artículo 117, ¿no? Entonces, es una imposición que tienen los jueces y magistrados. Fundamental, dentro de este mecanismo, por un lado, el control de la Administración al que me he referido. Otro aspecto son los mecanismos administrativos o los mecanismos de tutela de los derechos, de tutela tradicionales a través de todo el sistema de recursos. Y aquí quizás esto puede dar lugar, no sé si dará lugar a debate, lo suscitaré, ese también es el ánimo, pero desde mi punto de vista, y así también algún autor como Moreno Molina yo lo he anticipado, que todos los mecanismos administrativos tradicionales de tutela de los derechos pues no son suficientes para garantizar los derechos ciudadanos o que a menudo resultan ineficaces. Esto también me lleva a hablar que el derecho administrativo no solamente ahora mismo revisa lo que es un control ex post de la actuación de toda la Administración. Sería necesario también hacer referencia a aquellos controles preventivos de la Administración, ¿no? Pues ¿para qué? Para, por un lado, mejorar lo que es la eficacia, mejorar la gestión y, por otro lado, ¿por qué no?, en un tema que está candente, no ahora, pero que sigue latiendo, para evitar las malas prácticas en la Administración. Luego, esto no quiere decir sino que es un complemento de todos los controles tradicionales. Sería necesario también mejorar estos controles preventivos como mecanismo también de tutela de los derechos de los ciudadanos. Esto, quizás a lo mejor salgo un poco del tema, me lleva a hablar de lo que es el derecho a la buena administración, pero que es un derecho que está reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, concretamente en el artículo 41, como un derecho fundamental. Entonces, el principio por el que tiene que regir toda administración tiene que ser el derecho a la buena administración. En nuestra Constitución española no está recogido explícitamente, pero sí que se puede derivar o se puede recoger implícitamente de los artículos que he mencionado, el artículo 9, artículo 103, 106, pero si tenemos en cuenta que en el artículo 96 de la Constitución dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados, forman parte del ordenamiento interno, este principio, este derecho, es plenamente aplicable en nuestra Administración, el derecho a la buena administración.
De hecho, en muchos estatutos de autonomía ya lo están incorporando este derecho a la buena administración como derecho garantía de los ciudadanos. Por ejemplo, en los estatutos de autonomía pues, de Cataluña, de Baleares o de Castilla y León ya se ha recogido el derecho a la buena administración. Este derecho que, como digo, reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, también reconocido primero a nivel jurisprudencial, luego posteriormente en textos normativos, creo que es la palanca revolucionaria que tiene o el principio en el que tiene que regir toda la administración. Por supuesto, basado en siempre el sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al derecho, el principio de legalidad, y articulado con aquellos mecanismos también para mejorar o arbitrar unos controles preventivos. Aparte, como digo, de toda la maquinaria, sistemas de recursos, algunos mecanismos, desde mi punto de vista, que tienen anclaje, como estos mecanismos de los que vengo hablando preventivos, podría ser, por ejemplo, el extender lo que es la acción pública, que está reconocida, tiene en el ámbito constitucional, lo tenemos recogido en el artículo 125 de la Constitución. En el ámbito administrativo, en el artículo 19, apartado H de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, hace referencia también al reconocimiento de la acción pública cuando así esté reconocido por una ley. En el ámbito administrativo, esta posibilidad de denunciar cualquier irregularidad solamente está recogida en algunos ámbitos o sectores de la actividad administrativa, por ley. Por ejemplo, en el caso de materia de urbanismo, de patrimonio histórico nacional, en el caso de Tribunal de Cuentas, de costas, en algunas determinadas materias. Bueno, pues quizás un mecanismo también para garantizar esta tutela de los derechos puede ser ampliarlos a otros sectores o ámbitos de la administración donde puede haber mayores riesgos para o donde puedan cometerse malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, ahí lo dejo en el ámbito de la contratación administrativa. Si no es una extensión generalizada del ámbito de la acción pública, sí extenderla a aquellos otros sectores donde, como digo, puede haber unas áreas de riesgo específicas. Otro aspecto, por ejemplo, también para los mecanismos de tutela, mejorar estos mecanismos de tutela, sería también lo que es la implantación de los canales de denuncia en la Administración, garantizado con el derecho a la buena administración. Recientemente, como en nuestro ordenamiento nos regimos muchas de las ocasiones por todas las directivas europeas, por las directivas europeas, recientemente, en abril del 2019, se aprobó una directiva de protección de los denunciantes que va a obligar a todas las administraciones a implantar canales de denuncias y a aquellos ayuntamientos de más de 10.000 habitantes para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier irregularidad en los ámbitos que especifica esta directiva. Creo que esto es un aspecto esencial, pasos para lo que es, como digo, control preventivo, mejorar lo que es la gestión y eficacia de la Administración. Y por otro lado, quiero terminar, otro aspecto es la labor fundamental de la labor y asesoramiento que tienen lo que son los servicios jurídicos de cualquier administración, ya sea estatal, autonómica o en el ámbito local. En el caso, provengo del ámbito autonómico, al cuerpo de letrados. Bueno, pues el cuerpo de letrados, regulados por una ley del año 2013, tienen la función de todo lo que es el asesoramiento en derecho al Consejo de Gobierno y la representación y defensa en juicio de la Administración ante los tribunales. Esta labor de asesoramiento en derecho, en muchas de las materias informamos, materias muy coincidentes a las que luego mi compañero del Consejo Consultivo pues probablemente os comentará. Esta labor informamos sobre aquellos anteproyectos de leyes, disposiciones de carácter general o reglamentos ejecutivos, los supuestos de responsabilidad patrimonial cuando excedan de 601 euros, también de aquellos supuestos de conflictos de jurisdicción
o aquellos para poder ejercitar acciones ante el Tribunal Constitucional. Estos son una serie de materias que están tasadas, en los que se solicita el dictamen, como digo, en derecho. Nuestro informe es totalmente por cuestiones, nos basamos exclusivamente en las cuestiones jurídicas, sin perjuicio de que se pueda hacer pues alguna advertencia o consejo en orden a su mejora. Nuestros informes no son vinculantes, esto siempre lo advertimos en todos los informes del Gabinete Jurídico, y también se recoge en la ley aquellas facultades que tienen determinados órganos de la Administración para solicitarnos informes facultativos, determinando claramente cuáles son los preceptos o puntos sobre los que tiene que tratar el objeto de la consulta. Y creo que ya me estoy excediendo de tiempo, simplemente con estas 3 ideas que he puesto de manifiesto, creo que el control de la Administración no solamente es el sistema de recursos, sino que está aderezado por la labor que realizan los profesionales de la abogacía, los letrados de servicios jurídicos de las comunidades autónomas, sino también acompañado de otros mecanismos que pueden ser preventivos para mejorar lo que es la gestión de la Administración. Muchas gracias. Gracias, y también por atenerte estrictamente al tiempo sugerido. Fernando Torres. Pues muchísimas gracias, y nos atendemos, porque si no el profesor Díaz Reborio nos regaña si nos excedemos del tiempo. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad por invitar al Consejo Consultivo a participar en esta nueva edición de este curso, que, como ya ha referido Javier, tuve la oportunidad de hacer, creo que en el año 2014. Yo generalmente doy la bienvenida a todos los participantes. Hoy finalizan ustedes, así que yo les voy a dar la buena despedida con el mejor deseo de que hayan disfrutado de mi ciudad, de Toledo, ciudad imperial, ciudad cuna de España, que los que no son de España también, lógicamente, disfrutamos de esta tierra hermana, y por supuesto con mi deseo de que hayan aprovechado al máximo las enseñanzas de todos los contenidos que en este curso han tenido ustedes la oportunidad de estar y aprender en él. Como decía el profesor Díaz Reborio, el tema del que yo trato va a ser la función consultiva, que es la función de control de la actividad administrativa en relación con ese control que hay que desarrollar, hay que hacer sobre los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, digamos que como paso previo a lo que luego va a ser el control judicial. Digamos que no somos Administración, pero formamos parte de la Administración, pero somos, digamos, parte del expediente administrativo, que para uno significa decir, bueno, cuando uno va a luchar contra la Administración, los propios órganos de la Administración defienden a la Administración en contra del administrado. Y este Consejo Consultivo, pues parece ser que se le ve como ese plus de garantía para la defensa y la tutela de los derechos de los ciudadanos. Yo, cuando hablo de la función consultiva, siempre, para ponernos en situación, suelo lanzar una idea muy, muy generalista. Y es, los ciudadanos, cuando se relacionan con la Administración, lo suelen hacer de 2 maneras. Una, de forma directa, quieras o no, obligatoria, en cuanto a actividad normativa de la Administración, en tanto que el ciudadano es el destinatario, quieras o no, de toda la producción normativa de la Administración en su más amplio sentido. Y luego otra forma de relacionarse, que digamos que cuasi voluntaria, que es cuando nosotros como ciudadanos nos relacionamos con la Administración, pues, por ejemplo, porque contratamos con ella, porque tenemos que pedir un permiso porque vamos a construir una casa, porque nos hemos visto lesionados nuestros derechos y vamos a reclamar a la Administración. Pues en cualquiera de los 2 supuestos, lo que tiene que quedar siempre garantizada es esa tutela, esa protección y esa garantía de los derechos de los ciudadanos en esa relación con la Administración, sea voluntaria o sea obligatoria. La función consultiva, decía antes Belén, que los informes que ellos emiten, que luego en esos expedientes administrativos los vemos nosotros en el Consejo Consultivo, no son vinculantes. Los nuestros
no son todos vinculantes. Sí hay algunos que tienen esa categoría de vinculantes porque así lo expresa la ley, no porque lo diga el Consejo Consultivo. De manera que en esos momentos la función consultiva o el órgano consultivo se convierte en, digamos, coprotagonista con la administración que ha hecho la consulta y que luego va a decidir, en el sentido de que tiene que decidir en los términos que el órgano consultivo determina. Y eso es así porque ciertamente, y como también comentaba Belén, el Estado de Derecho es un ente que en definitiva y en líneas generales lo que pretende es la protección del ciudadano frente al Estado, pues tiene que contar con una serie de instrumentos, de garantías, de instituciones que por un lado le fortalecen a la par que sirven para esa protección, para garantizar esa protección del ciudadano. Y uno de esos elementos, de esas instituciones, es la función consultiva. La Administración, como pueden ustedes comprender, siempre necesita de un apoyo técnico a la hora de tomar sus decisiones, de hacer su actividad. En el caso nuestro es un apoyo técnico-jurídico que la propia Administración tiene a través de sus servicios jurídicos y, en última instancia, como ocurre en el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el gabinete jurídico aquí representado por Belén, pero luego por encima estamos nosotros, no como alguien especial, no como alguien que sepa más, pero sí como alguien que, como luego les contaré, estamos revestidos de unos requisitos que nos hacen objetivos, independientes y en algunos casos vinculantes, como ya les he comentado. En este sentido, pues, podemos definir la función consultiva como una función de control que permita garantizar que la actividad administrativa en cualquiera de sus actos, en cualquiera de sus producciones normativas, se adecúa a la Constitución y al ordenamiento jurídico en general. O, como dice Font y Jovet, permanencia de un mecanismo de control previo de la legalidad de la actuación administrativa consistente en la intervención de la función consultiva. En el caso de España, que es a lo que brevemente voy a hacer referencia, aunque antiguamente los reyes todos tenían sus asesores, pero hacían lo que querían, para poder hablar de función consultiva más o menos como hoy la entendemos, habría que remontarse al año 1525, 1526, los años del emperador Carlos V, y luego ya más reciente a la Carta de Bayona de 1808 y sobre todo y especialmente a la Constitución de Cádiz de 1812. Constitución que va a ser la primera que dota de rango constitucional a la función consultiva. Y además con un tratamiento que, como dice el profesor Belda Pérez Pedrero, no vamos a encontrar luego en ningún otro texto constitucional posterior, ni siquiera en la actual Constitución española de 1978. La función consultiva, como les decía antes, no forma parte de la administración activa, no forma parte de los departamentos ministeriales, de los organismos decididores de las resoluciones que se van a adoptar, y en el caso de las comunidades autónomas, su competencia se va a limitar al ámbito territorial, lógicamente, de la comunidad autónoma. Los dictámenes de los órganos consultivos tienen carácter finalista, son carácter final, en el sentido que luego no pueden ser interpretados por el órgano que ha consultado el tema. Es decir, lo que dice el órgano consultivo es a lo que se tiene que atener, vinculante o no, el órgano consultante. Dicho esto, en España es a partir del año 78 que pasamos de un Estado centralizado en el que la actividad de la función consultiva está monopolizada por el Consejo de Estado, único órgano consultivo del Estado y, por tanto, de todo el territorio nacional, pasamos a un Estado descentralizado en el que aparecen las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que lo que hacen es, a tenor de lo que se establece en la Constitución, acabar con el monopolio del Consejo de Estado en esa función consultiva y ser ellos, cada comunidad autónoma, la que tiene el derecho o la facultad de tener, digamos, su propio Consejo de Estado particular, territorial. Algunos han hablado de síndrome del Consejo de Estado territorial o, como dice el profesor Ruiz Miguel, centrifugación consultiva. Todo el mundo quería tener, salvo Cantabria, si mal no recuerdo, una de las regiones autónomas del norte de España, es la única que no ha tenido nunca órgano consultivo propio. Sí hay que dejar claro, sobre todo para hacer frente a quienes entienden que los órganos consultivos territoriales deben de desaparecer
porque es duplicidad con el órgano estatal, el Consejo de Estado, decir que no existe duplicidad. Las competencias que tienen los órganos consultivos territoriales son exclusivas de los órganos consultivos territoriales. El Consejo de Estado no tiene competencia en esos temas. El Consejo de Estado tiene competencias en materias nacionales, como establece su ley orgánica, en la que evidentemente los consejos territoriales no tienen tampoco competencia. Y en ese sentido no podemos hablar de duplicidad de órganos. Y en ese sentido, si tienen ustedes interés en conocer este tema un poquito más de cerca, les recomiendo la lectura de la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 204 del año 1992, que alejó esa idea de duplicidad de los órganos consultivos territoriales frente al Consejo de Estado. Notas características de los consejos consultivos, de los órganos consultivos. Primero, la independencia jerárquica y funcional respecto de la administración activa en su más amplio sentido. La objetividad de sus dictámenes y a lo que añadimos la neutralidad de los miembros que forman parte de los consejos consultivos, nota que sobre todo pone de relieve el profesor García Trevijano. Ahora bien, esa independencia, esa neutralidad no impide que los órganos consultivos puedan acudir pidiendo colaboración a los propios órganos consultantes cuando los expedientes que se nos remiten, les hablo en este caso ya por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, pues tienen dudas o plantean zonas oscuras que, en aras a emitir un dictamen de la más alta calidad jurídica, nos obliga o nos lleva a pedir esa colaboración. No es raro encontrar, pues, de vez en cuando, pues, reuniones con las consejerías, pues, por ejemplo, que nos mandan un anteproyecto de ley en materia de cultura, pues si tenemos temas oscuros o temas que no entendemos o que queremos saber con mayor precisión qué es lo que se pretende con la norma, pues nos reunimos con ellos. Y tal vez el mejor ejemplo es en materia sanitaria, en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria. Yo de leyes sé algo, de medicina más bien poco, sé poner un termómetro y poco más. Entonces ustedes se pueden imaginar muchas veces los expedientes administrativos cuando vienen con los informes médicos, pues no es la primera vez ni será la última que tenemos que acudir a llamar a médicos de la propia administración pública, no relacionados con el expediente, que son los que nos aclaran, nos dan luz y nos permiten que nuestros dictámenes sean de la mayor calidad posible. En este sentido también les diré que los dictámenes de los consejos consultivos pueden ser, y del propio Consejo de Estado, pueden ser preceptivos cuando así lo ordena una ley o facultativos. Preceptivo, como les decía antes, es que es obligatoria y además, si es vinculante, la administración consultante debe necesariamente seguir la línea que marca el órgano consultivo. Si es facultativa o si es preceptiva pero no vinculante, está la fórmula de conforme al Consejo Consultivo, y dicen lo que nosotros pensamos, o oído el Consejo Consultivo, que es como decir, te he oído pero no te hago caso, no estoy de acuerdo contigo. Lo cierto y verdad es que también cuando la administración consultante se separa de lo que nosotros determinamos en nuestros dictámenes, deben fundamentar el por qué se separan del contenido de nuestro dictamen. Los plazos con los que cuenta el Consejo Consultivo, en Castilla-La Mancha al menos, son de 15 días, es decir, celeridad, 15 días cuando vienen los expedientes con carácter de urgencia y un máximo de 30 días cuando vienen con carácter ordinario. Plazo que se puede ampliar si, por ejemplo, el expediente viene incompleto y nosotros paralizamos el expediente pidiendo ampliación de documentación o retroacción del expediente si vemos que hay algún vicio que pueda viciar precisamente, perdón por la redundancia, de nulidad al final del expediente, sobre todo cuando causa indefensión al propio administrado. Y luego, por supuesto, el Consejo Consultivo en su desarrollo diario, en sus dictámenes, luego hace un seguimiento hasta el final, que generalmente es hasta que el último control, el más importante, que es el judicial, nosotros hacemos un seguimiento para comprobar si estamos en lo cierto, si nuestro dictamen ha sido acertado o tenemos nosotros que modificarnos al orden de la línea que marquen las sentencias firmes en los temas que nosotros hemos dictaminado. Cuantías. Pues miren, las competencias que tienen los consejos consultivos, dependiendo de la región, por regla general son los mismos, anteproyectos de ley, convenio entre comunidades autónomas, reglamentos, etcétera. Pero luego el tema cambia mucho, por ejemplo, en el tema de la cuantía. Castilla-La Mancha es el consejo consultivo más baratito de todos. Nosotros desde 600 euros, cualquier responsabilidad que se reclame a la administración, es preceptiva nuestra intervención.
Otros consejos consultivos pues tienen 6.000 euros, 12.000 y hasta 30.000 euros. Nosotros vemos desde que una persona ha perdido una dentadura a la persona que ha fallecido por una mala praxis médica. Por último, les diré que en materia de producción normativa, el Consejo Consultivo tiene una función que es tal vez de las más importantes, donde el tema constitucional es el que más valoramos, que es la adecuación del proyecto de la norma que se quiere publicar, que se adapte 100% a nuestra Constitución, al resto del ordenamiento jurídico, es decir, al resto del ordenamiento estatal que tenga carácter básico y, por supuesto, contra las propias normas de la comunidad autónoma. Cuando consideramos que algún precepto o la propia ley en su conjunto es contraria al ordenamiento constitucional o general, nosotros hacemos lo que llamamos consideraciones vinculantes, consideraciones esenciales. Digo vinculantes entre comillas porque no son vinculantes en el sentido de que la Administración se vea obligada a cambiar la norma o el precepto, pero sí es cierto que yo, al menos desde el año 2011 que estoy en el Consejo Consultivo, cada vez que en una norma que nos manda la autoridad administrativa, la Junta de Comunidades, cuando le hemos dicho, ojo, consideración esencial, siempre nos han hecho caso. Entre otras cosas porque además es un elemento de recurso, de impugnación de la propia norma, pues en este caso pues sería para la propia oposición política. Pero sin duda la materia que más va a tratar los órganos consultivos es la responsabilidad patrimonial. Si bien es cierto pues que vemos bastante tema de legislación, resoluciones contractuales, revisiones de oficio de actos administrativos, de nuevo la materia que se lleva a palma en los órganos consultivos a nivel general de toda España son las responsabilidades patrimoniales, es decir, cuando el administrado, el ciudadano, se ve afectado en sus derechos por la actividad de la Administración. Y esto viene recogido en el artículo 9.3 de la Constitución y en el artículo 106.2 también de la Constitución, en la que a la responsabilidad patrimonial de la Administración se le da ya rango constitucional. Y yo, para finalizar, porque me estoy pasando en 22 segundos antes de que me llamen la atención, terminaré diciendo que la relevancia, la importancia de la función consultiva viene reconocida expresamente por los tribunales de justicia. Son muchas las sentencias que anulan las actuaciones administrativas porque falta el preceptivo informe del Consejo Consultivo, porque la Administración se aparta sin justificar la idea del Consejo Consultivo, e incluso llegando en alguna ocasión a imponer las costas a la propia Administración. Y termino con las palabras, igual que hice el año pasado, porque hablé de lo mismo en la edición del año pasado, con las palabras del que fuera miembro del Consejo de Estado, el profesor don Francisco Tomás y Valiente, que cuando toma posesión en el año 96 como miembro del Consejo de Estado de España, dijo respecto del mismo: su poder es el consejo, su arma el derecho, su instrumento el trabajo, su premio el prestigio, eso que los romanos llamaban la autoritas. Y como también finalicé, el profesor Tomás y Valiente, unas semanas más tarde, era asesinado por la banda terrorista ETA. Muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes para las dudas que puedan tener. Muchas gracias, pero bueno, el minuto de cortesía lo dejamos también, no pasa nada. Tiene la palabra el profesor y magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Muchas gracias. Y digo gracias porque aprecio que después de tanto tiempo Javier Díaz Gregorio está. Digo que aprecio que después de tanto tiempo reincidiendo Javier Díaz Gregorio y sus colaboradores pues no se hayan cansado de mí y me ofrezcan nuevamente la oportunidad de participar en esta mesa en la que ya he coincidido con Belén y he coincidido con Fernando. Y es una experiencia siempre muy grata para mí, por estar con ellos, por estar aquí y estar en Toledo. Venir a Toledo, sea poco tiempo o mucho tiempo, es siempre un premio. ¿Qué puedo decir yo a las observaciones que han hecho ya las intervenciones anteriores? Bien, hablamos de la aplicación de la Constitución por la Administración. La Administración
sabemos que está sujeta a la ley y al derecho, y dentro de esa sujeción, pues naturalmente la Constitución ocupa un lugar central. Y precisamente para conseguir que así sea en la realidad, la propia Administración se organiza de un modo idóneo para que sus actos, sus actuaciones, sus disposiciones sean coherentes, se ajusten, respeten las determinaciones legales, sean conformes al ordenamiento jurídico. Internamente trabaja así y además se dota de del apoyo o de la ayuda que supone la Administración consultiva, que le orienta, que le indica de qué manera debe proceder. Estas garantías, estos mecanismos, sin embargo, pues no siempre consiguen que el resultado sea efectivamente conforme con el ordenamiento jurídico, o en todo caso, como la actuación de la Administración no opera en el vacío, sino que se proyecta sobre la situación de las personas, siempre habrá quienes consideren que lo que se ha decidido, que lo que se ha resuelto, bien en un acto concreto, bien en una disposición, no es conforme al ordenamiento jurídico, porque no respeta la ley, porque no respeta la Constitución, o en todo caso porque afecta negativamente y de modo indebido a los derechos o intereses de los que se considera titular. O incluso desde la perspectiva nuestra europea, pues puede considerar que todas esas pretensiones se fundamentan no solo en el derecho interno, sino incluso en el derecho de la Unión Europea. Y como efectivamente esta es la situación, el conjunto de garantías en el Estado de Derecho adquiere su pleno sentido o se completa con el control judicial, que es un control externo que llevan adelante o llevan a cabo pues, tribunales integrados en un poder judicial independiente y responsable, que también está sujeto únicamente al imperio de la ley, que es decir, sujeto únicamente a la Constitución que preside ese ordenamiento jurídico. Y todo esto pues, son una serie de observaciones elementales, pero que vienen a cuento cuando de la aplicación de la Constitución por parte de la Administración se trata, para ver cómo se cierra el conjunto de controles que se dirigen a que efectivamente la actuación administrativa sea constitucional. Se ha dicho en este sentido que el control judicial de la Administración es la cláusula regia del Estado de Derecho, la que lo hace verdaderamente efectivo en su proyección hacia quienes administran. Y es importante porque la Administración, además de su dimensión técnica o de su presentación desde un punto de vista más formal, como una organización prestadora de servicios públicos, pues la Administración es el poder ejecutivo, en definitiva es el Gobierno, es que tiene la fuerza y el dinero. Y por lo tanto, pues tiene una capacidad de incidir de una manera muy notable en la vida de la sociedad en su conjunto y de las personas concretas que la componen. De ahí que el que en última instancia tiene que controlar que esa actuación sea respetuosa con la Constitución y con la ley, pues adquiera un protagonismo o tenga una importancia grande. Y efectivamente el control judicial de la Administración pues tiene una relevancia grande para la Administración, para el Estado en el que se integra y para las personas. Si desde la Constitución miramos al control que hay que hacer o que se debe ejercer sobre la Administración en nuestro país, como en los otros, porque las constituciones de los estados democráticos son parecidas en estos extremos, pues contemplan, por un lado, el reconocimiento de un derecho a la tutela judicial que todos tienen y luego pues encomiendan a los tribunales, entre otras cosas, el control de la actuación administrativa, el control de la legalidad de la actuación administrativa, que incluye expresamente por disposición de nuestra Constitución el control
de la potestad reglamentaria, que en todo caso estaría incluido, y también el control de la actuación administrativa al respecto a los fines que justifican las potestades que recibe la Administración. Pero, por particularizar o concretar algo estas observaciones generales, llamaré la atención sobre lo siguiente. El objeto del control judicial es toda la actuación administrativa, toda. No hay espacios exentos, no hay espacios exentos. Toda la actuación, si quieren, del Poder Ejecutivo, incluso del Gobierno, tiene que estar sometida a derecho y toda es, en principio, susceptible de control. Hoy no hay discusión sobre esto. No hace demasiados años todavía se discutía en algunos sitios, y concretamente en España, si eran susceptibles de control judicial los actos, los que se llamaban actos políticos del Gobierno. Y bien, esa polémica se zanjó primero por la jurisprudencia y luego por la legislación, de tal forma que hoy es pacífico que todo acto del Gobierno, incluso del Gobierno, no ya de la Administración, sino todo acto del Gobierno lesivo de derechos fundamentales es susceptible de control judicial. Y en algunos otros supuestos también, pero particularmente cuando es lesivo de derechos fundamentales. Es la manifestación más clara de que no existen, se han eliminado los espacios exentos. La extensión del control que los tribunales ejercen sobre la actuación de los administradores, pues la extensión comprende desde los aspectos meramente formales, verificar que efectivamente resuelve quien es competente, comprobar que se respeta el procedimiento, hasta también los aspectos temporales, es decir, que el ejercicio de las potestades administrativas se hace dentro de los plazos que las leyes establecen y no más allá, es decir, comprueba si ha caducado o no ha caducado el procedimiento y, naturalmente, además de esos aspectos formales y podemos llamar temporales, controla el fondo. Es decir, si efectivamente la decisión que la Administración ha tomado pues es respetuosa con la ley e incluso con la Constitución o con las determinaciones del derecho de la Unión Europea. Porque hay que decirlo, a pesar de los controles internos, a pesar de los dictámenes de los órganos consultivos, y con independencia de la opinión que puedan tener los afectados, pues se puede dar por cierto que la Administración muchas veces actúa de forma contraria a derecho. Y no tiene que ser por razones conscientes o por una deliberada voluntad de actuar en contra de las determinaciones legales, sino que muchas veces pues, el propósito de los administradores de ser eficaces, de resolver, de cumplir con sus obligaciones, les lleva pues, a confundirse, obviar algunos pasos o dar otros que no deben dar. La propia dinámica. Por otro lado, pues hablo en singular de la Administración, pero hay una pluralidad de administraciones en los estados descentralizados y en cualquier caso esas administraciones, o si queremos hablar en singular la Administración, es un gran aparato, es muy grande, tiene unas enormes dimensiones. Tiene que resolver multiplicidad de materias, tomar infinidad de decisiones sobre situaciones y objetos extraordinariamente variados. Y puede perfectamente, dentro de esa magnitud de atribuciones y de cometidos, pues no apreciar en un caso concreto las singularidades que allí debe tener presente y no caer en la cuenta que en vez de aplicar pues un determinado patrón o una determinada solución o un determinado criterio más general, tendría que haber aplicado un criterio singular, distinto. Y también, pues, hay errores y hay arbitrariedades, porque al frente de los aparatos administrativos están personas y pues como todos los seres humanos, pues cada uno pues, puede tener el riesgo de ser arbitrario o de caer en la arbitrariedad en alguna
en alguna ocasión. El sistema trata o tiende a impedirlo, pero este es un riesgo existente. Y en todo caso, pues el control que llevan a cabo los jueces tiene que velar por que efectivamente las decisiones de la Administración sean respetuosas, en el fondo, con las determinaciones sustantivas que establecen los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios, lo que resulta del sistema de fuentes. Y velar, a la hora de efectuar ese control, porque lo decidido por la Administración respete especialmente los derechos fundamentales. Tienen que velar por el respeto en general de todos los derechos e intereses legítimos, pero de una manera particular por aquellos que consideramos derechos fundamentales, en la medida en que esos derechos vienen a suponer o a consistir en el conjunto de condiciones. El respeto a esos derechos puede presentarse como el aseguramiento del conjunto de condiciones básicas sobre los que descansa la convivencia en la sociedad contemporánea. Comprueban, pues, los tribunales el respeto sustantivo por parte de la Administración al ordenamiento jurídico e incluso comprueban que al actuar la Administración respeta, como decía, los fines para los cuales el legislador les concedió determinadas potestades, para impedir que esas potestades se usen para fines distintos de aquellos para los cuales fueron conferidos. Es decir, el vicio de la desviación de poder, que no aparece con mucha frecuencia, pero sí se da, como se comprueba repasando los repertorios de jurisprudencia, a veces en lugares donde no se esperaba que pudieran ocurrir esas cosas. ¿Y quién hace el control? Bueno, pues ¿quiénes son los jueces que controlan la actuación administrativa? En nuestra experiencia, en la experiencia española, somos los jueces del orden jurisdiccional contencioso administrativo, que formamos parte del Poder Judicial. Estamos integrados en el Poder Judicial y el último tribunal en el cual tiene su vértice esa jurisdicción es la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En nuestro Tribunal Supremo confluyen los órdenes jurisdiccionales. Realmente es como si fueran, aunque es un único órgano, es como si fueran 5, porque cada una de sus salas culmina el orden jurisdiccional. Civil, la primera; penal, la segunda; contencioso administrativo, la tercera; laboral, la cuarta; y militar, la quinta. El Tribunal Constitucional está en una posición distinta. Somos jueces profesionales, que hemos accedido a la carrera judicial por un sistema selectivo, fundamentalmente las oposiciones, o por vía de concurso, juristas que ya tienen una experiencia profesional de 10 años y superan unas pruebas, o, en el caso del Tribunal Supremo, 1 de cada 5 es elegido por concurso, siempre por el Consejo General del Poder Judicial, entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Y es el camino de entrada, fundamentalmente en el tribunal, de catedráticos, de fiscales, de abogados y funcionarios de altos cuerpos de la Administración, como pueden ser abogados del Estado. Aunque el grupo más numeroso que entra de este modo es el de catedráticos. Y por ese es el camino por el que igual yo entré. No es una novedad, está en nuestro ordenamiento desde el siglo XIX, desde la ley de 1870. Jueces profesionales, que somos independientes porque así lo dice la Constitución, crea las condiciones para que estemos al resguardo de presiones o de intentos de obstaculizar nuestras decisiones. Debemos ser imparciales, porque así se nos obliga por parte de la Constitución y de la ley. Somos inamovibles, no nos pueden cesar, y tenemos
El nombramiento, decía Javier, la estabilidad, los jueces del Tribunal Supremo son más estables. Bueno, realmente es que si no lo fuéramos sería un desastre. Obviamente. Hasta que nos jubilemos. Hasta que nos jubilemos, y la edad de jubilación en España son los 70 años para toda la carrera judicial, con la posibilidad, a nuestra opción, de seguir hasta los 72 años. Mientras no queramos irnos, no nos convirtamos en delincuentes o nos volvamos locos o quedemos incapacitados por alguna otra razón, no nos pueden mover. Pero somos responsables jurídicamente, civilmente, penalmente, disciplinariamente, porque el Consejo General del Poder Judicial nos exige también responsabilidad disciplinaria si incurrimos en infracción, y somos responsables ante los ciudadanos, que tienen derecho a criticar las decisiones que adoptamos. Las adoptamos en sentencias, que estamos obligados a motivar, porque lo exige la Constitución. Sentencias que tienen que ser además congruentes con lo que se ha debatido en el pleito. Y sobre todo, como digo, motivadas, de una forma clara, para que las partes en el proceso sepan cuál es la razón por la cual fallamos de un determinado modo y no de otro. Las sentencias que debemos dictar deben ser claras, precisas y congruentes. Pero somos responsables ante la opinión, no solo de las partes del proceso, sino de la opinión pública. Y tenemos que ser capaces de digerir y aceptar la crítica que en ocasiones, de una manera muy vehemente, se expresa desde la opinión. Aunque muchas veces esa crítica se base en opiniones que se emiten sin haber leído las sentencias. Pero bueno, estas son las reglas del juego. El control que ejercemos, yo creo que hoy en día es intenso. Es un control intenso que exige verdaderamente el sometimiento a la ley, a la Constitución y a la ley, y el respeto a los derechos fundamentales. Pero aunque sea intenso, en la experiencia que yo he vivido, se procura que lleve a unos resultados que sean proporcionados, es decir, que las sentencias tutelen derechos, que las sentencias remedien ilegalidades, les pongan fin, que satisfagan las pretensiones de quienes han acudido al proceso, pero que no causen un estropicio mayor, que resuelvan y no perjudiquen. Hay veces que se consigue, se tiende a conseguir, hay veces que se incurre también o se puede incurrir en exceso. Y para ir terminando, porque ya me he pasado 2 minutos y 22 segundos, estos chismes permiten saberlo con mucha certeza del tiempo que me corresponde, diré que el problema que tiene la garantía judicial, el control judicial, es que no es ágil, en el sentido de que el propio proceso pues exige una contradicción entre partes, exige prueba, exige la observancia de una serie de trámites que impiden el tomar una decisión inmediata cuando a veces se necesita. Nosotros pues tenemos una demora excesiva, aunque se haya reducido bastante de la que hubo en tiempos pasados. Pero por poner ejemplos, en recursos de casación, que es lo que conoce la sala a la que pertenezco, pues estamos dictando sentencias esta misma semana sobre sentencias que se dictaron en el año 2016, finales del 16, un desfase de 2 años y medio, pero es que esas sentencias de instancia se dictaron sobre pleitos que se iniciaron en 2015, con lo cual estamos en un margen de 4 o 5 años. Y para quien aspira a la tutela de derechos, pues hay veces que esto es excesivo. Yo creo que es excesivo. Es verdad que tenemos el remedio de las medidas cautelares, que cada vez pues, se adoptan, no diré con más facilidad, pero no es un supuesto de rara avis la adopción por jueces de lo contencioso administrativo de medidas cautelares. En pleitos normales, en el sentido de que no tienen trascendencia y que solamente preocupan
aunque sea mucho, a quienes son parte en esos procesos. No es extraña la aplicación de medidas cautelares, aunque no sea la regla, porque sería también patológico, y luego también vemos cómo se aplican las medidas cautelares en pleitos pues, más llamativos o más aparentes por las consecuencias que tienen. Y un ejemplo bien cercano pues lo tenemos en la ciudad de Madrid, con la medida cautelar adoptada por un juez de lo contencioso de levantar, o mejor dicho, de recuperar la vigencia de una decisión de la corporación municipal anterior que prohíbe el tráfico privado en el área central de Madrid, lo que se llama Madrid Central. El nuevo ayuntamiento dejó sin efecto las multas a las transgresiones de la ordenanza municipal relativa a la prohibición de circular determinados vehículos por el centro de Madrid, y el juez de lo contencioso ha restablecido en su plenitud eso. Es un ejemplo de medida cautelar. En un caso muy llamativo y de estos días. Pero, como digo, no es extraña la adopción de medidas cautelares. Ahora, sirven para lo que sirven y no puede convertirse la medida cautelar en la anticipación de la decisión del pleito, porque eso sería contrario también al derecho a la tutela judicial. En todo caso, el reto que con carácter general tenemos en la justicia contenciosa administrativa, como en la justicia civil, como en la penal, es conseguir un mejor equilibrio entre la respuesta, o conseguir unos tiempos razonables para la respuesta que debe darse a los pleitos que se nos someten. No es un problema exclusivamente español, yo creo que es un problema universal, y en algunos sitios pues es más intenso, más patente que en otros. Pero, en definitiva, y ya así concluyo, creo que desde el punto de vista de la experiencia española, el balance que se puede hacer de los últimos años, con la reserva del excesivo tiempo que se tarda, es favorable o positivo en el sentido de que el control judicial ha ido ganando en profundidad, en intensidad, y yo creo que los jueces de lo contencioso estamos cada vez contribuyendo de una manera más efectiva a la tutela de los derechos e intereses legítimos. Opinión que, dicha por quien trabaja, pueden tomarla como verdaderamente parcial y ya me dirán después lo que consideren en contra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Lo que tienen estos cacharros también es que pues ya no tiene sentido esto de las tarjetas que saca el moderador para avisar del tiempo, porque era evidente, no, pero merecía la pena, sin duda alguna, escuchar todas las reflexiones del profesor, que tenían el mayor interés. Bueno, tenemos desde luego unos minutos para alguna pregunta o algún comentario. ¿Cómo vamos? Sí tenemos margen, como siempre, para alguna pregunta, alguna opinión que quieran formular a cualquiera de los ponentes. Bien, recuerden, nombre, nacionalidad, si es una reflexión, breve, y si es alguna pregunta, concretando para quién es o si es para todos los miembros de la mesa. Braulio Alcántara, República Dominicana. Mi pregunta va dirigida a la doctora Ana y al magistrado Pablo. Bueno, Belén. Estamos claros que los recursos en sede son opcionales. Los recursos en sede. En República Dominicana así se trata la materia administrativa. Sin embargo, hay dos elementos, dos ejes en los cuales la comunidad administrativista no está, no es pacífica, en lo que tiene que ver con las contrataciones públicas y recursos humanos, es decir, los servidores públicos. La ley 340 sobre contrataciones públicas establece un recurso especial frente a la Dirección General de Compra y Contrataciones. Un recurso rápido, incluso se le llama apelación. En esa parte no hay, unanimidad en la doctrina o en lo que se practica en derecho administrativo,
que en el sentido de que ahí también debe ser opcional el recurso. Pero lo que apuestan a que debe ser agotarse previamente está basado sobre todo en la agilidad del proceso de contrataciones públicas y en lo que tiene que ver con recursos humanos, es decir, con los servidores, para la desvinculación también se establece un recurso previo en sede. Quisiera saber la opinión de ustedes respecto a esa situación, sobre todo desde el punto de vista doctrinal. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, en nuestra... Bueno, íbamos a escuchar en principio todas las... Bueno, como queráis, pero como veo que hay varias preguntas y por el tiempo, mejor tomamos nota casi. Sí. Buenas tardes a la mesa y a los compañeros Tony Sierra de la República Dominicana. En mi país, que tiene un parecido en la parte administrativa, el derecho administrativo con España, al igual que el derecho constitucional, a partir del año 2010 se ha despertado el estudio de este derecho, aunque estaba desde el año 40, pero se ha creado el Tribunal Superior Administrativo y se ha ido despertando el estudio de este derecho. Se ha sentado algunas jurisprudencias importantes y puedo decir rápidamente que, por ejemplo, en mi pueblo, en una ciudad del norte, una persona iba caminando por la calle y de repente pisa un alcantarillado, se cae y se rompe un pie y pudo demandar al Estado y ya hay una sentencia condenatoria en contra del Estado y del funcionario del alcantarillado porque no tenía eso resguardado, lo cual pienso que es importante en un país latino como el nuestro. Básicamente la doctora Belén, pero puede ser cualquier otro, que hablaba del derecho a una buena administración. En la Constitución están establecidos de manera muy clara cuáles son los derechos fundamentales. En el caso de la República Dominicana, y creo que en el caso de España, ese derecho como tal no está tipificado. Sin embargo, la doctrina y algunos soñadores están planteando eso como un derecho. Me gustaría saber, a la hora de uno ejercitar un amparo, ¿cuál sería el fundamento legal, si es que hay alguno, sea en la normativa española o internacional, que pudiera utilizarse como fundamento de una demanda, utilizando el derecho a una buena administración como derecho fundamental? Y por último, creo, tal vez se habló, pero yo no oí muy claro, si se estableció la parte del Procurador General Administrativo. En mi país existe esa figura, es un ministerio público. Lo que yo me cuestiono y quiero oír la voz capacitada de ustedes, ¿cuál es la eficacia de este funcionario? Que generalmente los fiscales, porque es un fiscal, representan la sociedad y básicamente de la sociedad la parte que es violentada, la víctima, pero este ciudadano representa al Estado. Entonces, el que ha sido víctima de una acción como administrado, va a la administración y se encuentra con un enemigo de alguna manera procesal, que es el Procurador General Administrativo, que lo único que hace es adherirse a la institución del Estado que ha causado un daño para decir que se adhiere a lo que los abogados de esa institución plantean. Es lo único que hace. Y a veces es un papel ridículo porque muchas veces hay dificultades entre entes, entre órganos del mismo Estado. Y entonces él no encuentra a quién representar porque representa al Estado y muchas veces son dificultades entre dos órganos. Una valoración acerca del papel y de la eficacia de ese funcionario. Muchas gracias. Gracias. Pues última pregunta entonces. Muy buenas tardes a todas y a todos. Claudia Romero Landazuri, del país de México. Mi siguiente consulta es porque actualmente me desempeño como titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y en mi día a día, en mi función, me he encontrado con unas resoluciones contradictorias. Les comento, en años anteriores ha habido una gran reforma constitucional en materia anticorrupción y que esto ha llevado a la publicación de una Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. Esto que nos da, el legislador definió tipos administrativos, como a la par se hace en materia penal con tipos penales, en temas de cohecho, extorsión. Entonces yo como órgano administrativo, cuando tengo conocimiento de una conducta que cae en algún tipo penal, en algún tipo administrativo, conozco y sanciono. Bueno, doy vista al Tribunal de Justicia Administrativa, pero a la par yo doy vista a la Fiscalía Anticorrupción. Los servidores públicos el día de hoy nos están haciendo valer que se les está juzgando 2 veces por la misma conducta y que se les están violentando sus derechos fundamentales. Mi consulta es si
estamos cayendo en algún supuesto de ese tipo, alguna violación por estarlos juzgando 2 veces, ya que en materia administrativa pues pueden tener hasta una inhabilitación, una destitución del cargo. En materia penal el juez también los puede destituir y separar del cargo y sancionarlos penalmente. Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Pues lo que podemos hacer entonces es otra ronda, que, si queréis en el mismo orden, y cada uno contesta lo que tenga por conveniente, bien sea lo que hayan preguntado directamente o cualquier otra reflexión final, obviamente ya por un tiempo de breves minutos cada uno de vosotros. Belén. Sí. En relación con la primera intervención del recurso especial en materia de contratación, aquí también en nuestra ley de contratos, ya desde hace bastante tiempo tenemos también ese acceso, el recurso especial en materia de contratación, como un recurso también ágil, en el que los licitadores o operadores económicos pueden recurrir ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales o ante los tribunales autonómicos o que se hayan creado en materia de contratación. Bien, eso es una medida también ágil, como digo, sin perjuicio de que siempre les quedará la jurisdicción contenciosa para ganar agilidad, también porque sea por un tribunal quizás más especializado en materia de contratación, y etcétera, y bueno, pues por la agilidad que requiere. Este tema del recurso especial cada vez es una mayor garantía. La ley actual, la que es del 2017, es verdad que amplía el número de materias sobre las que se puede interponer el recurso especial en materia de contratación, con lo cual también hace más amplio el abanico para que se pueda acceder al recurso especial en materia de contratación. Son mecanismos alternativos que ayudan también a lo que es la mejora y de la tutela de los derechos, ningún inconveniente, ningún reparo. Creo que lo que yo defendía como un mecanismo también de la acción pública en materia de contratación, eso no impide que exista este recurso especial. Lo que pasa que con la acción pública el fundamento, aquí es el tema de la legitimación. Quien podría interponer un recurso especial en materia de contratación es quien gozara de legitimación, mientras que la acción pública en materia de contratación ha abierto a cualquier persona que tuviera interés en denunciar cualquier irregularidad. Con lo cual, puedes decir, bueno, esto tiene sus ventajas e inconvenientes, podemos hacer esto más perverso, los detractores, pues porque a lo mejor puede dar lugar a aquellos procesos infundados, basados en la mala fe, poder también colapsar a los órganos jurisdiccionales, pero creo que es una materia precisamente donde sensible, un sector de área de riesgo, y creo que esta tradición que ha habido en determinados sectores en el ámbito de la administración ha funcionado, pues lo extendería. Con lo cual, todos los complementos que vayamos adornando para configurar este mecanismo de tutela, bienvenido sea. Luego, si no recuerdo mal, porque ya he llegado tarde a apuntar cosas, lo que es en qué principios o preceptos me apoyaría para defender el derecho a la buena administración, si no está recogido. Bueno, simplemente invocando directamente el artículo 41, como digo, de la Carta de Derecho Europeo de Derechos Fundamentales. Es que al estar, en virtud, como he mencionado antes, del artículo 96, al estar incorporado en nuestro ordenamiento interno publicado, es de efectiva aplicación, con lo cual, basándose en esta Carta de Derechos Fundamentales del año 2000, en el artículo 41, en conexión con los preceptos que se puedan entender vulnerados en el caso concreto. Como digo, tiene que ir calando. Es verdad que a lo mejor, como si fuera lluvia fina, el derecho a la buena administración. Es algo que todavía, poco a poco,
se está escribiendo y cada vez las administraciones tienen que ser más conscientes, ¿no? O sea, precisamente tienen que aplicarlo quien precisamente tiene que ser ejemplares, la ejemplaridad en la administración. Y ya si no recuerdo más, si no paso el testigo a mis compañeros y si no me volvéis a decir alguna cosa más, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Yo me voy a limitar a contestar a la cuestión de responsabilidad patrimonial que ha comentado, que me ha dado la sensación de que era la primera vez que tenían ustedes un caso de esos. Al menos una condenación en ese sentido. Bien. A mí, si me permite, a través del profesor Díaz Reborio, a ver si me podría usted mandar esa resolución, si tuviera usted acceso a ella, porque me gustaría conocerla, si pudiera. Aquí en España, y ese es un tema que, como les he comentado antes durante mi intervención, la responsabilidad patrimonial es prácticamente el 60-70% del funcionamiento del órgano consultivo en Castilla-La Mancha, porque son numerosísimas las reclamaciones, y eso el profesor Díaz Reborio, que cuando estuvo con nosotros coincidiendo en el Consejo Consultivo puede dar fe de ello, eran ingentes la cantidad de reclamaciones de me he tropezado con la tapa de una alcantarilla que se ha movido, me he tropezado porque he metido el pie en un hueco que había en el suelo. Aquí son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que empezamos a tener aquí es, primero, y eso está reconocido por nuestra jurisprudencia, la responsabilidad de la Administración no es universal y para todo tipo de caso. O sea, hay que tener en cuenta determinados factores, como es la propia intervención del reclamante, de la persona, del lesionado, etcétera. Y otro elemento que también hay que tener en cuenta es lo que llamamos nosotros aquí el estándar de funcionamiento. Es decir, cuando por ejemplo estamos hablando que hay una reclamación porque una persona al ir andando por una acera hay una baldosa que está un poquito levantada, se tropieza, se cae, causa lesiones, reclama indemnización por esas lesiones porque dice que es obligación del ayuntamiento, de que el suelo... Mire usted, la jurisprudencia dice que es imposible exigir que todos los suelos de España estén perfectos. Entonces hay un elemento que se llama el estándar de funcionamiento, que es decir, si el funcionamiento normal de la Administración es el de mantener en un estado general bueno el suelo, no podemos, por el hecho de tropezarnos, ya pedir una indemnización. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que es la propia conducta del reclamante. La propia jurisprudencia, en muchísimos casos, muchísimos supuestos, rechaza, igual que hacemos nosotros en nuestros dictámenes, las reclamaciones, porque hay que decirle a la persona que va andando, hombre, ponga usted un poquito de cuidado, si usted no va andando y resulta que es algo que se ve muy bien a plena luz del día o porque estaba medio señalizado, no hay responsabilidad de la Administración tampoco, sobre todo cuando hay intervenciones de terceros. Eso pasa mucho cuando en circulación un vehículo deja caer un bidón en la carretera, el coche de detrás llega y se topa contra él, no es responsabilidad de la Administración. O sea, hay muchos factores que han de tenerse en cuenta. Y sobre todo, ya le digo, el del riesgo relevante. Precisamente ayer veíamos un asunto de una persona que mete el tacón en un hueco. Hubo un informe de la Administración diciendo con fotos, oiga usted, si es que estamos hablando de un huequecito así de chiquitito, que se veía perfectamente, ojo, y que estaba fuera de la zona de deambulación peatonal, estaba en la carretera, por donde tienen que circular los vehículos, no las personas. Eso da lugar a una falta de responsabilidad de la Administración. Por eso le digo que en España los órganos consultivos y los tribunales, en eso hay muchísima jurisprudencia al respecto, no siempre por el hecho de sufrir una lesión en un elemento público, en una vía pública, va per se a considerarse obligatoria una responsabilidad administrativa. Hay muchos factores a tener en cuenta. Gracias. ¿Sí? No, pero... Yo es que he contestado específicamente al tema que más domino, que es el de la responsabilidad patrimonial por mi función en el Consejo Consultivo. Ahora va a intervenir el magistrado, supongo que esa pregunta va más. Vamos a ver. Lo que yo he podido anotar de las preguntas que han hecho los tres intervinientes, a propósito del recurso especial en materia de contratación, la contestación de Belén perfecta. Yo añadiré únicamente a ella que todas estas modificaciones que ha habido en materia de contratación vienen por impulso de la Unión Europea para favorecer la limpieza en la adjudicación de los contratos y obtener respuestas rápidas.
a quienes interpongan recursos. Y también diré que las resoluciones de estos órganos especiales que revisan este recurso, que conocen de este recurso especial en materia de contratación, son susceptibles de recurso ante los tribunales. Por otro lado, pues recurso previo en materia de recursos humanos, la cuestión en materia de recursos humanos, yo sí he entendido bien, la pregunta se refería a si hay unos recursos administrativos previos a los judiciales. Previos. En nuestro caso, el recurso judicial solamente se puede interponer contra aquellas actuaciones de la Administración que causan Estado. Es decir, cuando hay un recurso administrativo previo, el recurrente tiene que utilizarlo. Si no lo utiliza, pues entonces, salvo que sea potestativo, pero lo normal es que contra la resolución quepa una alzada, y es esa resolución que pone fin a la vía administrativa la susceptible de recurso judicial. Si no se ha hecho uso del recurso administrativo, no se puede ir, salvo el supuesto de que sea potestativo, a la vía judicial, o salvo que nos encontremos en el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. En ese caso, no es necesario esperar a la resolución definitiva en vía administrativa. Luego, sobre la buena administración, pues la respuesta de Belén, aparte de la invocación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el derecho español se puede construir con el apoyo de los derechos fundamentales, con aquellos derechos que consideramos fundamentales de cara al acceso al recurso de amparo. Y luego, por lo que se refiere también a la intervención del Ministerio Fiscal, en nuestro ordenamiento, en los procesos de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, que también interviene ante el Tribunal Constitucional. Y luego, por último, en la cuestión de la coincidencia de actuaciones penales y administrativas respecto de servidores públicos o no servidores públicos, pero vamos, respecto a servidores públicos me parece a mí, ¿no? Bien, aquí los criterios claros son, primero, que cuando hay actuaciones penales, la determinación de los hechos corresponde al Tribunal Penal y, por lo tanto, en cuanto no se fijen penalmente esos hechos, la Administración no puede tomar una decisión. Es a partir del establecimiento de los hechos por el juez penal, cuando sobre ellos tendrá que basarse la actuación administrativa. Y sí rige el principio non bis in idem, que impide sancionar por los mismos hechos y por el mismo título jurídico. La cuestión que hay que ver es si el título es distinto. Pero no se puede sancionar dos veces por los mismos hechos, salvo esa circunstancia. Lo que, tratándose de servidores públicos, en nuestra experiencia ocurre es que en la mayor parte de los supuestos de condena penal a un servidor público, pues esa condena comporta la inhabilitación, arrastra la pérdida de la condición funcionarial, y si no implica la inhabilitación general o especial, la Administración también, porque está previsto en la ley, puede incoar el procedimiento para separarle, pero por haber cometido delito. Pero son cosas distintas. Por mismos hechos y mismo título jurídico no cabe doble sanción. Creo que no me olvido de ninguna de las preguntas. Pues muchas gracias.